nació bajo el sol ardiente de Maracaibo, en el occidente de Venezuela, un 17 de julio de 1949. Giancarlo Simancas no vino al mundo entre privilegios ni lujos, sino entre el calor de una familia sencilla que le enseñó, desde niño, el valor de la humildad, el trabajo y la pasión por los sueños imposibles. Desde pequeño, su voz profunda y su mirada firme ya revelaban una presencia diferente, una especie de magnetismo natural que más tarde lo convertiría en uno de los actores más queridos de toda América Latina. Cuando era adolescente, Giancarlo descubrió el teatro casi por accidente. Una tarde, acompañó a un amigo a un ensayo en la escuela y quedó fascinado por aquel universo de luces, emociones y palabras. Allí entendí que el escenario era mi casa, diría muchos años después. Ingresó al grupo teatral de su liceo y, sin saberlo, dio el primer paso hacia una carrera que marcaría a generaciones enteras. Estudió arte dramático en la Universidad del Zulia, donde su talento llamó pronto la atención de directores y compañeros. Se formó en la disciplina actoral con una entrega casi obsesiva. Memorizaba guiones durante noches enteras, practicaba frente al espejo los gestos de sus personajes y leía a los grandes autores universales, Shakespeare, Ibsen, Lorca, como si buscara en ellos la esencia misma del alma humana. Su profesor de actuación solía decir: Giancarlo no interpreta personajes, los habita. Esa intensidad, esa pasión silenciosa por el arte, lo llevaría pronto a Caracas, la gran capital del espectáculo venezolano. Corría la década de los 70. Venezuela vivía su edad de oro televisiva. Las telenovelas del país viajaban a todo el continente, conquistando a públicos en México, Colombia, Argentina y España. En ese escenario emergió Giancarlo Simancas como una figura distinta, elegante, profundo, con una mirada que combinaba fuerza y vulnerabilidad. Su primer gran papel llegó en La señora de Cárdenas, 1977. Una historia que rompió moldes. Allí encarnó a un hombre atrapado entre el deber y el deseo, entre las apariencias y los sentimientos. La audiencia lo amó de inmediato. Aquel personaje no era el típico galán perfecto. Era humano, contradictorio, real. Desde ese entonces, Giancarlo se convirtió en sinónimo de autenticidad. Luego vinieron éxitos memorables como Amor prohibido, María de los Ángeles, Señora, La dueña o Piel. En cada una de ellas, Simancas mostraba una faceta distinta de su talento. Los directores sabían que podían confiar en él. Podía ser un villano sofisticado, un padre atormentado o un amante vulnerable, siempre con esa mezcla de fuerza y sensibilidad que lo caracterizaba. El público latinoamericano, especialmente el venezolano, lo adoptó como un símbolo nacional. Las mujeres suspiraban por su porte de caballero clásico. Los hombres lo admiraban por su elegancia y su capacidad de mantenerse fiel a sí mismo en un mundo de superficialidades. Pero detrás del brillo de la fama, había un ser humano profundamente espiritual, marcado por silencios y nostalgias. A diferencia de muchos de sus colegas, Giancarlo siempre defendió su vida privada con discreción. No buscaba titulares fáciles ni escándalos. Prefería hablar de su arte y de su país. Mi vida personal no es un espectáculo, es mi refugio, declaró una vez en una entrevista. Sin embargo, los que lo conocieron de cerca cuentan que era un hombre de gran nobleza, un amigo leal, un ser generoso. Tenía una fe profunda en la bondad humana y en el poder transformador del arte. Le gustaba rodearse de jóvenes actores y compartir con ellos su experiencia. En los últimos años de su vida, se dedicó también a la docencia teatral, convencido de que su misión era formar nuevas generaciones. Su vida amorosa, como la de muchos artistas, estuvo marcada por amores intensos y rupturas dolorosas. Amó profundamente y sufrió también con la misma intensidad. En varias entrevistas, confesó que el precio de la fama es la soledad. Cuando todos te aplauden, pocos te escuchan de verdad, dijo en una ocasión con una sonrisa triste. A pesar de los reconocimientos, premios,
homenajes y el cariño de un público fiel, Giancarlo nunca perdió la sencillez. Solía caminar por las calles de Caracas sin guardaespaldas, saludando a la gente, compartiendo anécdotas, hablando del país y de sus esperanzas. «Soy un hombre común al que le tocó vivir algo extraordinario», decía con humildad. Lo que diferenciaba a Simancas no era solo su talento, sino su forma de entender la actuación. Para él, actuar no era fingir, sino revelar. En cada personaje buscaba un fragmento de su propia historia, una verdad íntima que pudiera compartir con el público. Decía: «Si no sangras en el escenario, no estás actuando, estás mintiendo». Esa filosofía lo llevó a construir personajes inolvidables, llenos de matices, que reflejaban las luces y sombras de la condición humana. Cuando interpretaba a un hombre traicionado, evocaba sus propias heridas. Cuando hacía de padre amoroso, recordaba a su familia en Maracaibo. Su arte era un espejo de su alma. Muchos críticos lo compararon con los grandes actores del teatro europeo, por su profundidad emocional y su entrega total, pero él siempre respondía con humildad: «Yo solo soy un aprendiz que nunca termina de aprender». Con los años, el rostro de Giancarlo se fue llenando de arrugas, pero su mirada seguía siendo la misma, cálida, intensa, luminosa. El público lo siguió queriendo. Aun cuando la televisión venezolana entró en crisis y muchos de sus colegas emigraron, él decidió quedarse. «Este es mi país», decía, «y aquí quiero seguir contando historias». Sin embargo, el deterioro de la industria, los problemas económicos y los cambios sociales fueron apagando poco a poco la brillantez de aquel mundo que lo vio triunfar. Muchos de sus proyectos se suspendieron, y los escenarios que antes se llenaban quedaron vacíos. Aún así, él no se rindió. Participó en obras de teatro independientes, impartió talleres y apoyó causas culturales. Detrás de esa fortaleza, sin embargo, hasta todo no, se escondían las huellas del cansancio. La vida de actor, llena de viajes, noches sin descanso y emociones extremas, había dejado marcas en su salud. En los últimos años comenzaron los rumores sobre su estado físico. Algunos amigos cercanos notaban su delgadez, su fatiga, su voz más apagada. Pero él, fiel a su carácter reservado, evitaba hablar de sí mismo. «Mientras pueda subir a un escenario, seguiré vivo», decía con una convicción conmovedora. Giancarlo Simancas no fue solo un actor, fue un símbolo de una época, un espejo de un país que soñaba en grande, un hombre que transformó su sensibilidad en arte. Su presencia en pantalla se convirtió en una parte inseparable de la memoria colectiva de millones de espectadores. Cuando la televisión venezolana comenzó a perder su esplendor, él permaneció como una figura de resistencia cultural. Muchos jóvenes, que no habían vivido la era dorada de las telenovelas, lo descubrieron a través de las redes sociales y quedaron impresionados por su naturalidad y su elegancia. En un tiempo dominado por la inmediatez y la banalidad, Giancarlo recordaba que el arte requiere verdad, disciplina y alma. Su historia, hecha de gloria y de silencios, de amor y de nostalgia, no puede entenderse sin esa profunda humanidad que lo caracterizaba. Fue, en esencia, un artista de corazón, un hombre que amó su oficio hasta el final. Cuando la luz de los reflectores comenzó a apagarse, Giancarlo Simancas descubrió una verdad que pocos artistas se atreven a mirar de frente. La fama es efímera, y el aplauso más largo termina convirtiéndose en eco. Durante los años 90 y los primeros del nuevo milenio, el actor que había hecho suspirar a millones de espectadores empezó a experimentar el peso del olvido. Ya no era llamado con la misma frecuencia, y las grandes producciones de televisión que lo consagraron desaparecieron una tras otra. La crisis económica de Venezuela no solo vació los teatros y los estudios, también destrozó los sueños de toda una generación de artistas. La televisión estatal y las productoras privadas redujeron drásticamente sus presupuestos. Los sueldos se desplomaron, los guiones se quedaron en los cajones, y las estrellas, acostumbradas a la abundancia, debieron aprender a sobrevivir con dignidad. Giancarlo, con la serenidad de un hombre sabio,
Aceptó esa realidad sin rencor. Los tiempos cambian, decía, pero el arte nunca muere. Aún así, se le notaba la tristeza en los ojos. Lo que más le dolía no era la pérdida del dinero ni de la fama, sino la indiferencia. Aquella sensación de que su talento ya no era necesario. En un país donde la política y la crisis devoraban cada espacio, el arte se volvió un lujo. Muchos de sus compañeros emigraron, unos a Miami, otros a España o México, donde podían seguir trabajando. Giancarlo, sin embargo, se negó a irse. «No puedo abandonar mi tierra, mi gente», repetía. Esa decisión lo aisló, pero también lo mantuvo fiel a sí mismo. Durante esos años oscuros, Simancas se refugió en el teatro. Volvió al escenario con una humildad conmovedora. En salas pequeñas, con apenas un centenar de espectadores, volvía a sentir la magia del aplauso sincero, el contacto directo con el público. Allí, sin cámaras ni maquillajes, era nuevamente libre. Montó obras clásicas, pero también piezas contemporáneas sobre la realidad social venezolana. A menudo actuaba sin cobrar, solo por amor al oficio. Sus compañeros lo recordaban llegando con su guión doblado en los bolsillos, una botella de agua y una sonrisa cansada. «Cuando actúo», decía, «se me olvida el hambre, se me olvida todo». Fuera del escenario, la vida era cada vez más dura. Los problemas de salud comenzaron a aparecer. Primero fue una afección respiratoria que le provocaba fatiga constante. Luego, dolores articulares que le dificultaban moverse. Aún así, jamás se quejó en público. Seguía enseñando a jóvenes actores y participando en talleres de formación teatral. «Mi cuerpo se cansa, pero mi espíritu no», escribía en su cuaderno de notas, que algunos de sus alumnos conservaron como un tesoro después de su muerte. La soledad se convirtió en su compañera más fiel. Tras varias relaciones fallidas y la distancia con algunos miembros de su familia, Giancarlo pasó los últimos años viviendo de forma discreta, casi anónima. Los vecinos de su edificio en Caracas lo veían salir cada mañana con su gorra y sus lentes oscuros, caminando despacio hacia una pequeña panadería del barrio. Allí se sentaba en la misma mesa, pedía un café negro y leía los periódicos del día. A veces, cuando alguien lo reconocía, sonreía con amabilidad, pero si le pedían una foto, prefería decir, «No, déjame quedarme en tu recuerdo como antes». Detrás de esa cortesía había una melancolía profunda. Sabía que el tiempo no se detiene, que la juventud se había ido y que las nuevas generaciones ya no conocían su nombre. Sin embargo, no sentía resentimiento. A menudo citaba una frase de García Márquez: «La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla». En 2018, cuando muchos pensaban que su carrera había terminado, Giancarlo recibió una llamada inesperada. Una productora venezolana estaba preparando una miniserie sobre los años dorados de la televisión nacional, y querían que él interpretara a un viejo actor olvidado. El papel parecía escrito para él. Aceptó sin dudar. Durante las grabaciones, los jóvenes del elenco quedaron impresionados por su entrega. A pesar de su frágil salud, llegaba puntual, repasaba los textos y ofrecía consejos con ternura. Uno de ellos recordaría más tarde: tenía algo en los ojos, como si supiera que era su última función. El resultado fue conmovedor. La serie se estrenó con éxito y su actuación recibió elogios unánimes. Durante unas semanas, las redes sociales se llenaron de mensajes de admiración y nostalgia. «Giancarlo ha vuelto», decían los titulares. Pero detrás de aquella resurrección artística se escondía una verdad cruel. El cáncer ya había comenzado su silenciosa invasión. Según contó años después un amigo cercano, fue durante esas grabaciones cuando Simancas empezó a sentir un cansancio inusual. Al principio lo atribuyó a la edad, pero pronto aparecieron otros síntomas: pérdida de peso, dolores persistentes, fiebres nocturnas. Los exámenes confirmaron el diagnóstico que temía: un cáncer agresivo, avanzado.
La noticia cayó como un golpe devastador. Aún así, su reacción fue de serenidad. No lloró ni se quejó, simplemente guardó silencio. «Todos tenemos un papel que cumplir», dijo. «Y este es el mío». Rechazó trasladarse al extranjero para tratarse. No quería abandonar su país ni endeudarse. Con los pocos ahorros que le quedaban, comenzó un tratamiento modesto en Caracas. Las sesiones de quimioterapia fueron duras. Perdió el cabello, el apetito y parte de su voz. Pero nunca perdió la esperanza. Durante las largas noches de hospital, escribía en su cuaderno pensamientos que mezclaban fe y poesía. El dolor es también una forma de amor. Quien sufre, ama más profundamente. Esos textos, publicados póstumamente, revelaron un alma inmensamente sensible, consciente de su fragilidad y de la belleza de la vida incluso en medio de la enfermedad. En esos años difíciles, hubo una mujer que lo acompañó en silencio, una antigua compañera de teatro, cuyo nombre él siempre guardó con discreción. No era una historia de pasión juvenil, sino de ternura y comprensión. Ella lo cuidaba, le cocinaba, lo acompañaba a las citas médicas. Con ella, decía, aprendí que el amor no es poseer, sino acompañar. Ella contó después que, a pesar del dolor físico, Giancarlo nunca perdió su sentido del humor. Bromeaba con los enfermeros, recitaba fragmentos de obras clásicas y hablaba de sus personajes como si fueran viejos amigos. A veces decía, con una sonrisa irónica, «Mira, parece que me estoy despidiendo como en una telenovela. Solo falta la música de fondo». En 2023 su estado se agravó. Ya no podía caminar sin ayuda, y las fuerzas le faltaban. Aún así, insistía en seguir asistiendo a los ensayos de un pequeño grupo teatral de jóvenes. Los observaba desde una silla, con los ojos brillantes. «No actúen para ser famosos», les repetía. «Actúen para ser recordados». Un día, en su última visita al teatro, los jóvenes prepararon una pequeña función en su honor. Al final, todos lo aplaudieron de pie. Giancarlo, emocionado, se levantó con dificultad y pronunció sus últimas palabras públicas. «Gracias por mantener viva la llama. El arte no muere, solo se transforma». Poco después, fue internado nuevamente. Su cuerpo, agotado por los tratamientos, no resistió más. Murió en paz, rodeado de unos pocos amigos y de esa mujer que lo amó hasta el final. Tenía 74 años. La noticia de su muerte conmocionó al país. En redes sociales, actores, periodistas y espectadores expresaron su tristeza. Muchos compartieron escenas de sus telenovelas, fragmentos de entrevistas, fotografías en blanco y negro. «Se va un caballero, un ícono, un alma buena», escribió una actriz veterana. No hubo funeral multitudinario ni cámaras de televisión. Por deseo suyo, sus restos fueron cremados y sus cenizas esparcidas en el lago de Maracaibo, donde había nacido. «Quiero regresar al agua que me vio nacer», había dicho. Ese gesto poético cerró el círculo de una vida consagrada al arte y a la sensibilidad. Tras su partida, muchos descubrieron aspectos de su vida que habían permanecido ocultos. En un pequeño apartamento de Caracas encontraron su cuaderno de notas, cartas, guiones anotados y fotografías de su juventud. En una de las páginas escribió: «Si algún día me recuerdan, que sea por lo que hice sentir, no por lo que hice ver». Esa frase se convirtió en epitafio simbólico de un hombre que nunca buscó el brillo exterior, sino la verdad interior. Hoy, los jóvenes actores venezolanos lo consideran un maestro silencioso, un ejemplo de integridad artística. En escuelas de teatro y talleres, su nombre es mencionado con respeto. Muchos de sus discípulos continúan transmitiendo sus enseñanzas, la humildad, la disciplina y el amor por el oficio. Giancarlo Simancas se fue sin escándalos, sin lujos, sin ruido. Pero su voz, su mirada y su ejemplo siguen vivos en cada actor que pisa un escenario con el corazón abierto. La muerte de Giancarlo Simancas no fue solo la desaparición de un actor. Fue el final de una era, el cierre de un capítulo luminoso en la historia cultural de Venezuela y de toda América Latina.
Cuando la noticia de su partida se difundió el 23 de junio de 2023, el país se detuvo en silencio. No era un héroe político, no era un millonario, ni una figura escandalosa. Era algo más profundo. Un rostro familiar. Una voz que había acompañado las noches de millones de familias durante décadas. Un símbolo de honestidad, talento y sensibilidad. Los homenajes no tardaron en multiplicarse. Los canales de televisión, muchos de ellos en crisis o casi inactivos, desempolvaron viejas grabaciones de sus telenovelas. En redes sociales, usuarios de todas las edades compartieron escenas de La Señora de Cárdenas, La Dueña y Piel, acompañadas de mensajes llenos de cariño. En Twitter, el hashtag #Gracias Giancarlo se volvió tendencia durante días. Nos enseñaste que actuar es sentir, escribió un joven actor. Tu arte fue un refugio en tiempos difíciles, comentó una mujer desde Maracaibo. No había diferencias políticas ni sociales. El país entero lloraba a un hombre que, sin hacer ruido, había unido generaciones. El Ministerio de Cultura organizó una ceremonia sencilla en el Teatro Teresa Carreño. No fue un evento protocolario, sino una velada de afecto. En el escenario, se proyectaron imágenes de su vida, su juventud, sus años de gloria, sus últimas apariciones en el teatro. Al final, un aplauso largo, infinito, rompió el silencio. Muchos lloraron, algunos rezaron. Todos, de algún modo, se sintieron huérfanos. A pesar del paso del tiempo, la presencia de Giancarlo no desapareció. En las semanas siguientes, varios periodistas comenzaron a publicar artículos y documentales dedicados a su trayectoria. Uno de ellos, titulado El último galán de Venezuela, se convirtió en viral. Allí se decía, Giancarlo Simancas fue más que un actor. Fue la conciencia emocional de un país que encontró en sus ojos el reflejo de su propia historia. Y era verdad. Porque su talento no residía solo en la técnica, sino en su capacidad para transmitir verdad. Cada vez que aparecía en pantalla, uno sentía que no actuaba. Vivía. Tenía ese don misterioso que solo poseen los grandes artistas, esa chispa que convierte una simple escena en un momento inolvidable. Los críticos de televisión coincidían. Giancarlo había logrado algo excepcional en el mundo de la actuación latinoamericana. No fue solo un galán, como muchos lo llamaban, sino un intérprete completo. Un hombre que podía hacerte reír o llorar con la misma intensidad. Su voz, su mirada, su manera de moverse, todo en él transmitía humanidad. Después de su muerte, varios amigos y compañeros decidieron hablar públicamente sobre su vida personal, con respeto pero también con admiración. Contaron anécdotas desconocidas que mostraban su lado más humano. Uno de ellos recordó una escena entrañable. Estábamos grabando bajo una lluvia torrencial. Todos estábamos cansados y él, en vez de quejarse, empezó a cantar boleros para levantarnos el ánimo. Así era Giancarlo, capaz de convertir el cansancio en poesía. Otra actriz, su compañera en varias producciones, relató que durante los años difíciles de la crisis, él le regaló discretamente parte de su salario para que pudiera pagar el alquiler. Nunca lo dijo a nadie, era generoso sin buscar reconocimiento. También se supo que, en los últimos meses de su vida, había escrito una serie de cartas dirigidas a jóvenes actores. En una de ellas, fechada pocos días antes de morir, escribió: No actúen para gustar, actúen para sanar. Cada personaje es una oportunidad para entender el alma humana. Esas palabras fueron publicadas más tarde en un libro titulado Cartas desde el silencio, que se convirtió en un texto de referencia para las escuelas de arte dramático del país. Giancarlo Simancas dejó un vacío difícil de llenar, pero también un legado inmenso. Su figura trascendió el entretenimiento y se transformó en símbolo de resistencia cultural. En un país donde muchos artistas abandonaron el escenario, él permaneció, fiel hasta el final. Por eso, para muchos venezolanos, su vida representa una metáfora, la de un país que, a pesar de las adversidades, sigue creando, soñando y amando. Las universidades y academias de teatro comenzaron a organizar seminarios en su honor. En 2024, la Universidad del Zulia, su alma mater,
inauguró la cátedra Giancarlo Simancas de arte y escénico, destinada a formar jóvenes talentos con los valores que Paul defendía: disciplina, sensibilidad y compromiso social. Sus antiguos alumnos participaron en el acto inaugural leyendo fragmentos de sus discursos y fragmentos de obras que había interpretado. En el fondo del auditorio, una gran fotografía suya, con la sonrisa serena que lo caracterizaba, presidía la ceremonia. Gracias a las plataformas de streaming y a la digitalización de archivos, las obras de Giancarlo comenzaron a ser redescubiertas por una nueva generación. En YouTube, fragmentos de sus actuaciones sumaron millones de reproducciones. En TikTok, jóvenes creadores editaban escenas suyas y las acompañaban con frases motivadoras. Una de ellas, extraída de una entrevista de los años 90, se volvió viral. La belleza no está en el rostro, sino en la verdad con que se mira. Esa frase fue adoptada por miles de usuarios como lema de vida, demostrando que, incluso después de la muerte, su mensaje seguía vivo. El canal cultural de televisión estatal lanzó un documental titulado Giancarlo Simancas, el actor que nunca se rindió, con testimonios de colegas, familiares y estudiantes. En una de las escenas más conmovedoras, su compañera de vida, la mujer que lo cuidó hasta el final, aparece diciendo entre lágrimas: «Él nunca temió morir, temía ser olvidado. Pero hoy sé que eso nunca ocurrirá». El fenómeno posterior a su muerte fue profundo. No se trató de una simple ola de nostalgia, fue un renacimiento espiritual. Muchos venezolanos, cansados de malas noticias, encontraron en su historia una lección de esperanza. Su vida, hecha de esfuerzo, amor y sacrificio, se convirtió en un espejo donde el país reconocía su propia capacidad de resistencia. En comunidades humildes, grupos de teatro callejero comenzaron a llevar su nombre. En barrios de Caracas, Maracaibo y Valencia, se organizaron funciones gratuitas en su memoria. En una de ellas, un niño de apenas 12 años interpretó un monólogo inspirado en su vida. Al final dijo: «Yo quiero ser como Giancarlo, un actor que no miente cuando ama». Esa frase resumió lo que muchos sentían. En un tiempo donde la fama suele confundirse con la superficialidad, Giancarlo Simancas encarnó la autenticidad. Nunca se dejó arrastrar por la vanidad ni por los excesos del mundo del espectáculo. Vivió con sencillez, habló con profundidad y actuó con el corazón. Por eso, incluso quienes no eran aficionados a las telenovelas, lo respetaban. Para los periodistas culturales, su figura representaba un ejemplo de cómo el arte puede ser una forma de ética, una manera de vivir con dignidad en medio del caos. El crítico venezolano Luis Brito García escribió: «En cada personaje de Giancarlo había una lección de humanidad. Él no interpretaba al venezolano, él era el venezolano. Y esa es quizás la clave de su permanencia. Su arte trascendió la ficción para tocar la verdad cotidiana. A pesar de su ausencia, el espíritu de Giancarlo sigue inspirando proyectos. En 2025, un grupo de cineastas jóvenes anunció la producción de una película biográfica titulada Simancas, el último aplauso. La cinta, actualmente en rodaje, busca retratar su vida desde los años de esplendor hasta sus últimos días, con testimonios reales y escenas recreadas con respeto. El guión se basa en sus propios escritos y en los testimonios recogidos en el documental de 2023. Su familia autorizó el proyecto, con una condición: que la película muestre no solo al artista, sino al hombre, con sus fragilidades y contradicciones. El director del filme explicó: «Queremos que las nuevas generaciones entiendan que ser artista no es ser famoso, sino ser honesto con uno mismo». Giancarlo fue eso, un hombre honesto hasta su último suspiro. Hay artistas que desaparecen con el tiempo, y hay otros que se convierten en parte del alma colectiva. Giancarlo pertenece a la segunda categoría. No fue un ídolo fugaz, sino una presencia que aún palpita en la memoria de un pueblo que lo amó sinceramente. Sus palabras, sus gestos y su sonrisa siguen circulando como si fueran nuevas, como si el tiempo no pudiera borrarlas.
En 2005, durante una ceremonia en honor a los grandes nombres del teatro venezolano, una actriz joven subió al escenario y leyó un fragmento de una carta que él había escrito a sus alumnos. Si algún día sienten miedo, recuerden que el arte es más fuerte que la muerte. Porque mientras haya alguien que recuerde una historia, nadie se ha ido del todo. Al terminar la lectura, el público se levantó a aplaudir. En las pantallas del teatro apareció su rostro, y por un instante pareció que sonreía desde la eternidad. Giancarlo Simancas no dejó herederos de sangre, pero dejó una familia inmensa. Cada espectador que alguna vez lloró, rió o soñó con él. Su legado no está en los premios ni en los titulares, sino en las emociones que despertó. Quizás esa sea la forma más pura de inmortalidad. Vivir en el recuerdo de los corazones que tocó. En una carta final encontrada en su escritorio, escribió estas líneas: no teman a la tristeza. Las lágrimas también son arte. Si mis personajes los hicieron llorar, entonces mi vida tuvo sentido. Y así fue. Giancarlo Simancas se fue en silencio. Pero su eco sigue vivo, suave y luminoso, como una melodía que nunca termina. Cada vez que una cámara se enciende, cada vez que un joven sube a un escenario con el corazón en las manos, su espíritu está allí, observando, guiando, sonriendo. Porque el arte, como él solía decir, no muere. Solo cambia de forma para seguir iluminando la oscuridad.